Hola mis hermanos, muy buenas noches. Bueno, ya estamos a mitad de semana de este 2023 y es una bendición el poder compartir ahora un tema que yo sé que te hará pensar mucho. Sobre todo quiero formularte una pregunta. ¿Te has preguntado alguna vez por qué a veces las personas no han cambiado en su vida cristiana cuando tienen años en ella? Mire, déjeme decirle algo y en base a la experiencia y lo que hemos visto, la vida cristiana es eso, fíjese, una vida espiritual, es un estilo de vida. Y muchos no lo han entendido de dónde procede todo esto. Bueno, esta noche quiero explicarte por qué muchas personas hemos cambiado y estamos en el proceso de irnos conformando día con día a la imagen de su Jesucristo. Y otras, evidentemente, no. Te voy a explicar y creo que te va a quedar muy claro en base a estos pasajes que vamos a ver. En la vida cristiana, hermano, no tiene nada que ver contigo. Tú y yo no hicimos nada. Fíjese, solo nuestra participación en ello para obtener la salvación fue que estuvimos en el tiempo, el momento y el día perfecto de Dios para darte y regalarte esa salvación tan grande. Por favor, vamos a meditar en esta porción de la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo del 1 al 10. Y te voy a explicar estos pasajes porque es importante que puedas entenderlos. Mire, aquí el apóstol Pablo, el título que tiene eso es Salvos por gracia. Pero debemos entender algo, hermanos. Mire, eh, esto es de vida espiritual. Y esta vida, nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de acercarnos a Dios. Es Dios el que se acerca. Nuestros pecados, dice en Isaías, que han hecho división entre Dios y nosotros. Y yo quisiera que este año tu vida fuera diferente y en verdad si no has cambiado, tienes que darte cuenta por qué no o qué es lo que está sucediendo. ¿Ok? Entonces dice el pasaje aquí en el capítulo 2 de Efesios, versículo 1, dice, y él, hablando de la persona de Jesucristo, dice aquí lo que hizo, os dio vida a vosotros. Cuando yo leía estos pasajes por primera vez yo no entendía. Hasta que vine al seminario pude entender estas partes de, pues cuando entré al módulo de Efesios, lo que es soteriología y Efesios, la doctrina de la salvación. Y cuando yo decía, bueno, ¿cómo que me dio vida? Y bueno, la que tengo, dice, Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo me dio esa vida? Cuando estaba muertos en delitos y pecados. A ver, yo no entendía hasta que me explicaban. Esa vida que Dios te da se llama regeneración, que es vida espiritual para que tú puedas creer al mensaje de salvación y que Dios te rescate. Ahora, ¿cuándo te da esta vida? El pasaje muy claro dice aquí. Y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados. Cuando yo no podía responder, porque mis pecados me alejaban de Dios por completo. Cuando yo estaba muerto espiritualmente, precisamente en delitos y pecados, Dios me puso esa vida, esa regeneración para que yo pudiera creer y acercarme a Él. Él se acercó a mí y me acercó a través de dándome esa vida. Ahora, fíjese interesante, cuando Él te va de esta vida, hermanos, tú empiezas a alejarte de aquellas cosas que no quieres. Y dice aquí, delitos y pecados en los cuales, fíjate, anduviste en otro tiempo. Ya no practicas lo mismo, ya no eres igual, ya no tienes ese deseo por estar pecando continuamente, porque aquí dice que al tener esa vida espiritual, esos pecados que te separaban, bueno, pues ahora en verdad son esos pecados de otro tiempo, ¿sí? Siguiendo la corriente de este mundo, ¿ok? Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿A quién? En lugar de Satanás. ¿Ok? Y dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, no los hijos de Dios ya. Nosotros éramos hijos de desobediencia porque estamos viviendo haciendo todo lo contrario que agrada a Dios. Y por ende, éramos hijos de desobediencia, no hijos de Dios. Cuando nos convertimos en hijos de Dios es cuando aceptamos su mensaje, nos da vida y empezamos a cambiar para Él. Y dice aquí, hijo de desobediencia, el versículo 3, entre los cuales, fíjese, también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿A qué nos insta? A un cambio. Evidentemente, hace 30 años el Señor rescató mi vida. Tenía hábitos completamente fuera de orden, un estilo de vida, un vocabulario que nada que ver con lo que Dios ha hecho en mi vida, en todo eso.
Y hermanos, eso ya quedó atrás. ¿Por qué? Porque eran los delitos y pecados en los cuales yo me deleitaba, muerto espiritualmente, pero ahora que tengo vida, dice aquí Pablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Y qué es lo que hacíamos? Dice Pablo aquí, en los deseos de nuestra carne, que obviamente nos guiábamos bajo nuestro criterio en ese aspecto, impulsados por la carne, simplemente los impulsos carnales, las concupiscencias, que es un deseo malo. Y dice aquí, haciendo la voluntad de la carne, ¿sí? Porque es nuestra naturaleza caída y que no había vida en nosotros. Dice, y de los pensamientos, según nuestro criterio actuábamos, si nos parecía bien, no importara si afectara a otros, lo hacíamos en esa parte, no teníamos discernimiento de vida espiritual, no teníamos discernimiento de nada. Y dice, y éramos por naturaleza, escúcheme, hijos de ira. La ira de Dios estaba sobre nosotros, hermanos. Y debemos de entender que esa ira la apaciguó nuestro Señor Jesucristo al morir por nosotros y llevar esa ira que nos era meritoria. Dice aquí, lo mismo que los demás. O sea, anduvimos nosotros en eso. Pero ahora ya no, porque tenemos esa vida. Ahora, te puedes preguntar, ¿por qué muchas personas no cambian? Hermano, porque esto es de vida espiritual. Si la persona no tiene esa vida, esa regeneración en Dios y Dios no lo rescató y lo alcanzó, no va a cambiar en ningún sentido y para nada. Dice la Biblia aquí. Pero vea el contraste tan grande que nos muestra lo que éramos antes a lo que somos ahora en Dios. Dice el 4. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, fíjese lo que hizo. El amor de Dios se derramó tan grandemente en nosotros, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, cuando no podíamos responder, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego todavía remarca, por gracia sois salvos. ¿Qué es gracia? Es un don inmerecido. Es algo que tú no mereces, más Dios se deleitó en dárnoslo a nosotros. Y esa gracia fue derramada a través de la persona de Cristo al morir por nuestros pecados, al darnos vida para que nosotros pudiéramos acercarnos y aceptar ese mensaje. Porque tú y yo no teníamos la capacidad. Dios se acercó al darnos esa vida a nosotros y nos acercamos al darnos esa regeneración que es vida espiritual. Y dice aquí, y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó. Gracias a esa resurrección nosotros tenemos vida también en Él. Y dice, y así mismo, mire qué maravilloso, hermanos. Usted está aquí, pero ya está allá. Si usted ha nacido nuevo, usted está en el cielo ya, prácticamente. Y dice aquí, fíjese, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya nos hace allá. Ya nos hace allá el Padre. Nos dio esa vida, nos está preparando día con día en nuestro caminar, un caminar en santidad, un caminar en su voluntad. Y dice aquí la escritura, qué hermoso, fíjese, y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. En el primer capítulo de Efesios, en el versículo 3 dice que nos bendijo con toda bendición espiritual, todas las preparó y luego la describe plenamente. Hermanos, tú y yo somos las personas más bendecidas y privilegiadas. Vivir contrario a todo lo que dice la Biblia es una necedad, completamente. Aquí se nos dice que tenemos vida. Y ahora entiendo por qué muchas personas no pueden cambiar. Y tienen años en el Evangelio y las evidencias, no hay fruto digno de arrepentimiento, porque esto es de vida, hermanos. Y yo quiero, mi propósito es este año, que mucha gente entienda que tal vez cambió nomás de religión, pero no ha tenido una relación con Dios y no les interesa a veces. Van a la iglesia para calmar sus conciencias, pero esto es de vida, vida cada día. Y fíjense lo que dice aquí, el 7. Precisamente nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todo lo que derramó, todo lo que preparó para con Cristo en nosotros, Señor, hermanos. ¡Qué bendición! Y el 8, un pasaje que muchas veces citamos, pero tenemos que entenderlo. Dice, porque por gracia sois salvos. Y salvos, fíjese, por medio de la fe. Y es interesante, ¿eh? Y esta fe aún, hermano, dice aquí, y esto no de vosotros. La fe no es tuya. Aún la fe, mira, dos cosas importantes suceden en la regeneración. Dios primero
pone vida para que tú puedas creer cuando estás muerto en delitos y pecados, pero también pone la fe para que tú puedas aceptar el mensaje que Dios te está dando a través de la persona de Cristo. Dos cosas importantes que suceden en nuestra vida. Pone esa vida, nos regenera, es darnos vida espiritual, pero también pone la fe. Por eso dice, y esto no es de vosotros, ponemos la fe, y esto no es de vosotros, no es algo que nazca de ti. Obviamente que tú tienes que accionar cuando la vida ya Dios la ha puesto en ti, ahí, ¿sí? Accionamos. Yo recuerdo que la primera ocasión que escuché el Evangelio, yo salí sumamente enojado, pero porque Dios me estaba confrontando la realidad que vivía. El segundo día Dios me rindió, y ahora entiendo que fue Dios el que me estaba buscando. ¿Sabe una cosa? Yo huí mucho de Dios, pero Dios es el que me buscó, y me dio esa vida para que yo pudiera creer, y me puso esa fe para que yo pudiera aceptar el mensaje de la cruz. Y dice aquí, por gracia sois salvos, y esto no vosotros, pues dice, pues es don de Dios. Esa gracia inmerecida, esa fe también es don de Dios. Y dice aquí, no por obras para que nadie se gloríe. Ay, cuando yo me acerqué al Señor, ¿sabes qué? No es cierto, tú no te acercaste. Dios se acercó a ti, el perdido eras tú, no Cristo. No anduviste buscando a Cristo, Dios te buscó a ti en esa parte. Y no podemos jactarnos porque Dios vio en mí que soy bueno y esto. No, no por obras, para que nadie se lo ríe. Es solamente por la obra meritoria de Cristo, hermanos, que estamos ya en su presencia. Por eso usted tiene que pensar esa parte. Todo lo que Dios ha hecho. Si usted no está cambiando su corazón, si no ha cambiado su forma de pensar, tiene que analizar realmente si tiene vida espiritual. Porque es tremendo a veces ver gente que no da una, hermanos, y sigue haciendo daño y daño. Y dices, dice, jacta de tantos años en el Evangelio, pero no ha habido fruto digno de arrepentimiento. Y la Biblia es muy clara. Casi al final te voy a dar otros pasajes para que te des cuenta de lo que dice la Escritura. Y mire qué interesante. Nuestra vida ahora empieza a actuar de otra forma tan distinta que tú piensas en una forma correcta, tú vas a obrar en una forma correcta, ya no estás pensando como cuando estabas muerto en obras muertas, cuando estabas muerto de tus pecados. Quiero alcanzar, tengo que portarme bien y alcanzar la gloria, tengo que hacer buenas obras, buenos gestos de generosidad. No, 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 aquí no. Aquí ya ni lo piensas, aquí simplemente, vamos a decir, actúas en base a esa nueva naturaleza que te ha sido imputada en Dios. Y vea lo que dice el versículo 10. Por favor, ponga atención. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, y dice para qué, para buenas obras. Y dices, entonces tengo que hacer buenas obras. No, mi hermano, fíjate que no. Estas buenas obras vienen por esa regeneración, por esa vida. Porque estas nuevas obras, buenas obras, proceden de la vida de Dios y proceden del nuevo nacimiento. Por eso dice aquí, fíjese, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, las buenas obras, fíjese qué maravilloso, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es un estilo de vida, completamente. Ya no actúas en base a impulsos, ya no actúas de acuerdo a tu criterio, ya actúas en base al Espíritu Santo, que te va a guiar, te va a mostrar. Y cuando ves una necesidad, te va a guiar. O cuando Dios pone algo en tu corazón, sabes que me gustaría bendecir a tal persona, lo haces. Porque esas son las obras que Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas, en novedad de vida, precisamente en una vida nueva para ti. Y ya no de acuerdo a tus criterios. No tienes que alcanzar nada por tus propios méritos. Ya Dios lo alcanzó todo. Solamente tienes que actuar en base a lo que Dios ya te dio. ¿Qué es esto? El nuevo estilo de vida. Y es maravilloso. La Biblia se explica a la luz de la Biblia. Y me encanta lo que dice todo esto. Eso es lo que Dios nos llamó, a compartir, a explicarte las buenas nuevas de salvación y a decirte que Dios hace todo nuevo. Y fíjese aquí dice, Dios preparó esas buenas obras para que anduvieses en ellas, ese estilo de vida. Y es maravilloso lo que Dios hace. Hermanos, esto es la realidad de la vida. ¿Por qué uno puede cambiar? Ahora, en base a todo lo que vimos y leímos, puedes comprender por qué, hermanos, a veces una persona no ha podido cambiar por sí misma, ya que esto es de vida espiritual.
Y la Biblia es muy clara al referirnos ahí en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. Fíjese lo que dice. El que tiene el Hijo, sencillo, aquí te lo dice la Biblia, tiene la vida. Se va a mover en base a esa nueva vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida, sencillo. ¿Para qué le hacemos? Como decía mi abuela, ¿no? ¿Para qué tanto brinco estando el piso tan parejo? Y obviamente, hermanos, al tener esa vida de Dios en nosotros, esto lo hace poder cambiar, ya que esa vida produce un accionar continuamente en nuestras vidas. ¿Y sabe cómo? Ahí lo dice Filipenses 2:13, lo menciona claramente, porque usted ya tiene la vida. Vea la razón importante por la cual usted hace las cosas. Dice, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. A ver, volvamos a repetirlo para que lo grabemos. La razón es porque Dios produce ¿qué? ¿Qué produce? Debido a la vida espiritual que hay en ti, produce en ustedes, en mí, en todos los creyentes, así el querer como el hacer por su buena voluntad. El querer, que es su deseo, el hacer es la voluntad de Dios, hacer lo bueno, lo correcto, vivir en agradecimiento y vivir en santidad por su buena voluntad, pero lo produce porque tú tienes la vida de Él en ti y por eso cambias. Pero cuando no hay esta vida, hermanos, pues por más que le hagas, de verdad, por más, hay gente que a veces yo me topé con esta situación muy fuerte cuando trabajé en un lugar y que era mucha gente, y cuando la veía en consejería le decía, a ver, explícame cómo te convertiste. No, pues hicieron un llamado y yo levanté la mano. Pero ¿levantaste la mano a qué? ¿A qué? ¿Te arrepentiste en un momento de tus pecados? Pues no, no me explicaron eso, ¿no? Pues con razón. Y si mueres en este momento, ¿dónde vas? Pues no sé, pastor. ¿Cómo que no sabes? ¿Cuántos años tienes aquí? ¿Has tomado discipulado? No. Pues otra vez, hermanos, a reevangelizar. Y ahí tengo las agendas como crucecitas marcadas de tanta gente que en esos momentos aceptaba a Cristo. Hermanos, esto no es cuestión de esfuerzo, esto es cuestión de vida espiritual. Si esto le queda claro, no, si a ti te queda claro esto, te invito a orar y agradecer. Y si no lo entiende, te invito a que se arrepienta y reconozca que necesita a Cristo y que lo que ha hecho todo este tiempo simplemente es cambiar de religión. Y necesitas a Cristo. Necesitas a Cristo para cambiar tu vida. Necesitas a Cristo para renovar tu mente. Necesitas a Cristo para cambiar todo. Porque Cristo quiere llevarte a un cambio verdadero y sobre todo llevarte a la eternidad. Te está preparando esa obra que ya empezó en ti y que la va a culminar cuando Él venga, pero en el proceso lo está trabajando. Pero ya ese deseo. Por eso dice que Dios produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios, no tú. Y si no puedes cambiar es porque no tienes a Dios en tu vida y no tienes al Hijo. ¿Quieres orar conmigo y tal vez reflexionar y decir, Señor, entendido, pastor, he entendido que necesito la vida de Dios en mí? No puedo cambiar, no puedo dejar hábitos, no puedo dejar cosas. Yo agradezco a Dios por... Sigo todavía trabajando en muchas áreas de mi vida, pero no me justifico, hermanos. Nunca vas a escuchar eso de mí. Nunca que me ande justificando. Ay, pues quién es perfecto, quién es santo. Porque ahí le estoy poniendo cosas a la Biblia que no dice. Bíblicamente usted ya es santo posicionalmente y tiene que empezar a vivir. Bíblicamente usted también ya es apartado para Dios. ¿Quién es perfecto? Tiene que ver con madurez, no que no cometas errores. Tiene que ver con madurez y tienes que madurar en tu vida. Yo quiero que este año usted sea muy buen lector de la Biblia y quiero enseñarle lo que dice la Biblia y que vivamos juntos esa experiencia de transformación, que usted y yo, como iglesia, como hermanos en Cristo, en verdad aprendamos a vivir y vivir para el Señor plenamente. ¿Ok? Le invito ahora. ¿Quiero orar conmigo? Padre, gracias te doy por la vida espiritual que tú nos has dado. Gracias por la oportunidad de cambio que nos das cada día. Gracias porque eres bueno. Gracias porque tú nos haces a nosotros buenos. No somos dignos, Señor, no hay nada bueno. Tú nos haces ser excelentes hombres, Señor. Tú nos cambias, tú nos transformas, pero nosotros no había nada bueno. Pero tú sí, Señor, tú eres bueno, justo y fiel y transforma nuestras vidas.
Y no es el hecho de ser bueno, sino es el hecho de ser perdonado, restaurado y regenerado por ti. Te pedimos perdón, Señor, si no te hemos reconocido y hemos llevado una religiosidad, te pedimos perdón y hoy reconocemos que esto es de vida. Perdona nuestros pecados, perdónanos de corazón, nos arrepentimos y danos esa vida que solamente viene a través de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a entender que se trata de ti. Nos arrepentimos, Señor, de nuestros pecados, lo que hemos hecho. Y te damos, Padre, la bendición de ser regenerados, Señor. Esa bendición, te damos gracias por esa bendición de ser cambiados. Y te pedimos perdón y te aceptamos y reconocemos que solamente tú pagaste en la cruz por nuestros pecados, nadie más. Y que tú eres el único camino y la verdad y la vida. Y nadie podrá llegar al Padre sino por medio de ti, aceptando tu obra redentora. Perdónanos, Señor, y ayúdanos en verdad a estar en tu presencia. No una vida religiosa, ya la vimos, sino una vida transformada. Y si no hemos entendido el Evangelio es arrepentimiento. Y el Evangelio es reconocer que Cristo murió por nuestros pecados y que es el único que nos va a llevar al Padre. Pero tenemos que arrepentirnos y dejar de hacer aquello que no te agrada para vivir en ti. Gracias por la fe que pones, gracias por la vida que pones y gracias por las obras que pones debido a esa vida en ti. Te bendecimos y te reconocemos como nuestro único suficiente Salvador. Si alguien no te ha reconocido y que esta noche quiere hacerlo, Señor, dale esa vida. Si ha escuchado tu voz, entra en su vida, en su mente, en su corazón, en todo su ser y transforma su vida para la alabanza de tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, ha sido un placer poder estar con ustedes. De verdad que yo me gozo tanto al poder compartir la palabra de Dios y compartirla como es. Fíjense que la Biblia es tan clara, ni le quitamos, le ponemos, la explicamos tal como dice. Pero hermanos, quiero que entienda usted lo que Dios hizo en su vida y que usted puede cambiar por la gracia de nuestro Señor Jesucristo que fue sobreabundante y derramada en usted. Soy el pastor Robero de la Iglesia Bíblica Mat. Ha sido un placer el poder estar contigo. Gracias por todo. Bueno, gracias por conectarte, gracias por seguirnos, gracias por darle like a los comentarios que seguimos. Simplemente buscamos agradar al Señor, no a los hombres. Buscamos en verdad la santidad de Dios, porque sin ella nadie verá al Señor. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana con un devocional más para el alma. Y gracias, hermano. Gracias por todo. Muy buenas noches. Bendiciones.